las doctrinas también del concilio de las asambleas de Dios, misión a la cual nosotros como iglesia pertenecemos. Desde hace 50 años esta iglesia fue fundada por la iglesia central de las asambleas de Dios de aquí de Villavicencio y pertenecemos al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios de Colombia, pero somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos hablar de las doctrinas de las asambleas de Dios, sino de las doctrinas de la iglesia, amén, de la doctrina del Señor. Y hoy vamos con la última, que es la bendita esperanza, los eventos futuros. Yo hoy quiero hablar acerca de una batalla, pero antes de hablar de esa batalla, quiero hablar de algunas batallas famosas que han existido, y no quiero irme tan lejos. En Colombia, una de las batallas más famosas que hemos tenido en nuestro país, una de ellas es la del Pantano de Vargas, ¿cierto? Nos la enseñan cuando vamos al colegio, desde la escuela, desde la primaria, nos enseñan esa tremenda batalla de los lanceros allí en Boyacá, peleando contra los ejércitos españoles, y cómo un ejército pequeño, débil, logró ganarle a un ejército tan grande como era el ejército de la corona española. Pero también tuvimos la batalla del puente de Boyacá, la batalla definitiva. Muchos llaneros subieron con Bolívar y sus comandantes hasta Boyacá, iban rumbo a Bogotá para derrocar al rey en aquel entonces, y ese 7 de agosto de 1819 allí fueron totalmente derrotados en la gran batalla del puente de Boyacá, y que celebramos todos los 7 de agosto. Y en el mundo han existido algunas batallas súper importantes. En la Primera Guerra Mundial hubo una batalla que se llamó Batalla del Somme. Eso es por allá en un río francés, cerca de un río. Una batalla que duró, fue en 1916. Óigame bien, es una batalla cuerpo a cuerpo, con disparos, pero también espadas todavía existían, o machetes en aquel entonces, donde estuvieron involucrados más de 3 millones de hombres en esa batalla. Tremenda batalla. Dicen que fue una de las batallas que produjo más muertos en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial está la batalla de Stalingrado. Esta empezó en 1942 y terminó en 1943. Una de las más grandes y una de las más sangrientas y largas en la historia de las guerras, la batalla de Stalingrado. Pero bueno, uno podrá escuchar de tantas batallas, hay películas, en la antigüedad hubo muchas batallas, pero todavía no ha ocurrido la más grande de todas. Y la más grande de todas será la última batalla de nuestro Señor Jesucristo contra todos los ejércitos que no creyeron en Él, que se apartaron de Él, y van a estar comandados también esos ejércitos por Satanás, el anticristo, y será llamada la batalla de Armagedón. Y así está el título, y le colocaron una imagen vea por ahí, no sé, le colocaron una imagen a eso de Armagedón, muy bonito al título, Armagedón, así se llama el título de hoy. Y esa es la última batalla. Entre hoy y el próximo domingo que terminamos, quedará totalmente explicada esa batalla, pero sobre todo vamos a las aplicaciones que vamos a poder tener de eso. Entonces, mis amados hermanos, hace 8 días, para continuar con el hilo de la enseñanza, hace 8 días, y para poder llegar a Armagedón y al juicio del trono blanco, que es donde queremos terminar, hace 8 días hablamos de que el tiempo de la gracia termina con un acontecimiento. ¿Se acuerdan cómo se llama ese acontecimiento? El rapto de la iglesia. ¿Cómo se llama el acontecimiento del fin del periodo de la gracia?
Rapto de la iglesia, eso debe quedar porque eso va a salir en el quiz. Les voy a hacer un quiz, un examen cuando terminemos, oye, de algunas cositas que nos queden fijadas. Entonces, el rapto de la iglesia, la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe el día ni la hora, pero que Cristo viene, viene, amén. Él viene, eso sí, no tiene duda. Jesús viene por su iglesia. Y en el cielo habrán dos acontecimientos que hablé hace 8 días. ¿Se acuerda cuáles son esos dos acontecimientos? Dos acontecimientos. ¿Cuáles son? Tribunal de Cristo, no juicio, sino tribunal de Cristo. ¿Y el otro cómo es? Bodas del Cordero. Eso está bien porque eso también va a salir en el examen. ¿Cómo se llaman los dos acontecimientos del cielo? Tribunal de Cristo primero y segundo, bodas del Cordero. Eso es importante. En el cielo, óigame bien, porque cuando hablamos del rapto de la iglesia, hablamos de la semana 70, la última semana, que es la visión que tiene Daniel referente al pueblo de Israel. Y hoy les voy a explicar por qué la semana 70, eso es para el pueblo de Israel, pero qué tiene que ver con el mundo. Entonces, arriba en el cielo, entonces estamos en el tribunal de Cristo. Dijimos que el tribunal de Cristo ya no es para condenación, sino es para premios. Es más algo así como esas fiestas de premios que hay, como de los Grammy, de todos esos premios donde los mejores se les entregan sus premios que han ganado. La cuestión es que en el tribunal de Cristo no hay gente más capacitada, hay gente menos capacitada, sino que en el tribunal de Cristo hay quienes obedecieron o quienes hicieron la tarea y van a ganar esos premios, y quienes no la hicieron y les van a decir: usted tuvo esta oportunidad pero no la hizo. No la hizo. Entonces es bueno que nosotros le pidamos al Señor, óigame bien, del tribunal de Cristo queda que los dones, los talentos que Dios nos ha dado para que los usemos para su gloria, amén, para la extensión del reino de Dios. Y luego vienen las bodas del Cordero. Dijimos ahorita que la iglesia, que es de Cristo, la novia. Muy bien, bien, anótense un punto. La novia. ¿Qué somos ahorita del Cordero? La novia. Muy bien. Y óigame bien, ¿qué hace una novia? Y aún, ¿qué hace el novio? Cuando se colocan una cita, un novio y una novia, dicen aquí en Villavicencio, dicen, bueno, usted, los mayores, que para acordarnos nosotros, el novio o la novia nos decía: nos vemos en tal lugar. ¿Qué hacía usted para ir a ese lugar? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? A ver, ¿qué hacía? Se arreglaba, ¿qué más? Se ataviaba bien bonito, ¿cierto? Se cepillaba los dientes. ¿Cuántas veces? Unas 2 veces, ¿cierto? Se enjuague bucal. Y cuando iba a salir, ¿qué hacía? A ver cómo estaba el aliento, ¿cierto? ¿Cómo estaba? ¿Por qué se arreglaba así? ¿Por qué se arreglaba así? ¿Por qué se arreglaba así? Porque se iba a encontrar con el novio. Y aquí hay una enseñanza linda en esto, en que usted y yo, la iglesia, somos la novia del Cordero. ¿Cómo tenemos que estar la novia para encontrarnos con el Cordero? Lista, limpia, preparada. Eso es importante. Necesitamos vivir en santidad. Y yo quiero decirles qué es estar limpio y qué es estar preparado. Quiero repetirles que yo les he hecho la ilustración. Esa también tiene que quedar y esa va a salir también en el quiz. Estar limpio no es que a veces pensamos que tenemos que ir así por la raya. Dios mío. Sí. Ay, logré no salirme de la raya. No.
Pues qué bueno que lográramos hacer eso, pero somos seres humanos que nos equivocamos, que fallamos, amén. Y estar preparado no es que yo ande por esa raya sin salirme. Estar preparado es que yo tenga un corazón arrepentido verdaderamente. Que en el momento que yo voy caminando por esa raya y de pronto me salí de esa raya, yo puedo decir: Señor, me equivoqué, por favor, perdóname. No es que yo soy así. Esa es mi vida y punto, y se acabó. No, sino que nosotros podamos tener verdaderamente un corazón arrepentido, un corazón que esté pensando en el Señor, no un corazón que esté pensando en la plata, en el trabajo, en sus problemas, en el problema que tuve con el otro, en el otro. No, sino en mi relación con Dios, porque esto es personal. Usted no tiene que responder en la segunda venida de Cristo por nadie. Usted tiene que responder por usted mismo. Oye, por usted. Entonces, por eso es vivir en santidad. Si me hago entender, vivir en santidad es tener un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a reconocer sus faltas y un corazón que anhela encontrarse con el Señor. Amén. Él es nuestro amado. Y las bodas del Cordero va a ser esa fiesta. ¿A qué va a venir? ¿Por qué va a venir Cristo? Por su iglesia, por su novia, porque nos va a llevar a las bodas del Cordero, a casarnos con Él. ¿Para qué nos vamos a casar con Él? Para luego gobernar con Él por la eternidad. Oye, para gobernar con Cristo. Entonces, eso está ocurriendo en el cielo en la semana 70. Pero otra cosita que quiero explicarles: el tiempo del cielo no es como el tiempo de la tierra. El tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios, la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día, ¿cierto? Y un día puede ser como 1000 años, ¿sí? Alguien también dijo que para el Señor $1.000.000 era como 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y entonces, o 1.000.000 de pesos podría, para el Señor es como $1.000.000. Y alguien le dijo al Señor, Señor, pues regáleme 1.000.000. Y el Señor le dijo: espéreme un año, que son como 1000. Entonces, mis amados hermanos, arriba, mientras aquí en la tierra ocurren 7 años, que aquí sí se cuenta el tiempo, 7 años, en el cielo habrán esos 2 acontecimientos que ya los vimos. Esos acontecimientos terminan con la segunda venida de Cristo a la guerra de Armagedón. Así se va a llamar, que hoy vamos a ver un poquito y dentro de 8 días seguimos hasta el juicio del trono blanco. Y aquí en la tierra, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir aquí en la tierra? La iglesia es llevada, ¿y qué va a ocurrir? Pero quiero decirles algunos acontecimientos que pueden estar ocurriendo cuando vaya a venir Cristo, cuando venga Cristo. Una de las cosas parece ser muy posibles es que este mundo va a estar ingobernable. O sea, los gobiernos muy débiles, muy frágiles. Y ya lo podemos ver. ¿Qué es un gobierno frágil? Un gobierno que no tiene estabilidad. Por ejemplo, en el Ecuador, la gente se levanta y tumban un presidente. En Perú ha ocurrido lo mismo. Y hay muchos países donde la gente se levanta y tumban un presidente. Podríamos llamar que es una democracia fuerte, o podríamos llamar que son países ingobernables. Y el mundo tiene que irse hacia eso, hacia la ingobernabilidad. Algo así como una anarquía total, donde todo mundo hace lo que bien le parece. Tenemos que llegar a esa situación, a ese desorden tremendo, que eso va a ser lo que la Biblia llama como principio de dolores, porque esos desórdenes traen hambre, traen pestes, traen muchas situaciones difíciles, economías difíciles, guerra, muerte por todo lado, porque cada quien quiere hacer lo suyo. Entonces, en esa idea, la iglesia es llevada y está el terreno cultivado para un líder mundial,
un líder con mucho carisma, un líder que va a traer a este mundo. O sea, que ese momento especial donde hay tanto desorden, tanta guerra, que la misma gente está cansada de la guerra, pero no tanto guerra, sino más ese desorden en la comunidad. Alguien que tiene que venir a colocar orden. Cristo viene por su iglesia, ojo, porque Él viene por su iglesia, pero acá en la tierra, en los últimos 7 años de la tierra, surgirá un gobernante. Ese gobernante surgirá y entonces ese va a traer paz en un comienzo, va a traer bendición a las personas, o sea, va a traer alimentos y esa cuestión a las personas. Pero quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Y aquí les voy a explicar un poquito acerca de Apocalipsis para que entendamos mejor. Y yo no les voy a enseñar al pie de la letra el asunto, sino quiero enseñarles algunas cositas. Y ustedes en la conclusión lo vamos a aprender. Mire, en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan es llevado al cielo en una visión. Pero pónganle cuidado para que lo entendamos bien. ¿Qué es Apocalipsis? El último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones. ¿Cómo es ese libro? Ese libro es un libro que lo escribe el apóstol Juan, el amado del Señor. Juan tiene aproximadamente 100 años. Juan es el único discípulo del Señor que no murió violentamente, que no le quitaron la cabeza, no lo crucificaron, no lo quemaron. Él murió de muerte natural. De los 12 fue el único. Y él fue desterrado por el emperador romano a una isla llamada Pasmos para que muriera allá cuando estaba viejito. Y estando en esa isla, en Pasmos, tuvo la revelación de Apocalipsis. Óyeme, los primeros 3 capítulos son para 7 iglesias, que es la iglesia cristiana a través de los tiempos, la forma de la iglesia. La última, ¿sabe qué le dice el Señor a la última? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Así dice, le dice el Señor. Y te crees rico, pero no eres rico, eres pobre. Eso dice. Se cree que uno de los tiempos cuando la iglesia más ha tenido plata es este tiempo, oye. Pero la plata no quiere decir que usted y yo seamos ricos, amén. Porque las riquezas no son las de este mundo. Las riquezas es que cuando Cristo venga usted y yo nos vayamos con Él, amén. Eso sí es riqueza. Eso es riqueza. Entonces, en los primeros 3, a partir del 4, Juan es llevado en una visión al cielo. Por eso le hablo del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, porque en esa visión Juan ve lo que pasa allá. Pero a Juan también se le muestra lo que va a pasar en la tierra. Y empieza con esto, mire, dice el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá. Le hizo subir al cielo, oye, a Juan. Y entonces él va y empieza a ver, Dios empieza a mostrarle. Y mire lo que le muestra el Señor referente a lo que va a ocurrir en la tierra. Los periodos en la tierra se dividen en 42 meses, los primeros 42 meses tribulación y los segundos 42 meses que se llama gran tribulación. Pero ¿qué pasará en los primeros 42 meses? Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, le dice a Juan, dice, y aquí, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Óigame bien esto. Primero, ve un caballo blanco. ¿Sabe qué significa esto? ¿Qué es la interpretación que los biblistas le han dado? Porque después el segundo, dice el versículo 4, dice, y salió otro caballo, bermejo, cambia de color el caballo. Y cambia hasta llegar a un caballo amarillo, pasa por negro y termina en amarillo. Y muestra todo lo que va a ocurrir. Este primer caballo blanco, ¿qué significa? Es el líder mundial. ¿Y qué es lo que va a traer ese líder mundial?
a ese desorden que hay en el mundo, de hambre, de ingobernabilidad, de desorden, de guerras. ¿Qué es lo que va a traer? Paz. Él dice, venga, tiene mucha, ¿cómo se llama? Es carismático, puede unir a la gente. Le dice, venga, no hagamos eso. Hay el acontecimiento de que la iglesia ha sido raptada, todos esos locos que se desaparecieron. Eso es una crisis en la tierra tremenda, pero él logra traer paz y empieza a entregar ayudas, digámoslo así, a la gente, a entregar ayudas. Y una persona que pueda poner un poquito en orden esta situación y a la vez que dé comida, la gente, ¿qué va a hacer la gente con una persona de esas? Mejor dicho, eso es Dios. Para los judíos, ellos creen que es el Mesías, ellos creen eso. Y ahí empieza la semana 70 para los judíos aquí en la tierra, porque algunos creen que puede ser judío de esa nacionalidad, puede ser, no necesariamente que haya nacido en Israel, pero de otra parte del mundo, pero puede ser de allí. ¿Por qué? Porque también habla de que se construirá el tercer templo, y este señor se sienta en ese templo, en el templo de Jerusalén. Él parece que va a ser también una paz entre Israel y las naciones, porque para los últimos tiempos la situación entre Israel y las naciones va a estar muy tensionante, muy fuerte va a estar. Todo eso enseña la Biblia y que nosotros lo vemos que está ocurriendo. Entonces, trae paz. Acordémonos que, de líderes, uno de último, y es el muy actual, Bukele, en Salvador. Parece ser que, según lo que dicen, él puso mucho orden en Salvador, porque en Salvador era imposible vivir. Por el asunto de las pandillas y toda esa cuestión, era imposible vivir. Él puso orden en eso, vino y puso orden, y parece ser que la nación del Salvador, la gente está pudiendo trabajar y salir adelante. ¿Qué dicen muchos colombianos? Que en Colombia, ¿qué necesitamos? Un Bukele. Oye, ¿por qué? Porque esos líderes así, la gente los quiere. Va a ser mundial. O sea, la gente va a decir, algunos creen que van a haber fiestas, celebraciones. Ahora sí, llegó la paz para este mundo. Pero luego mire lo que dice el versículo 4. El 3 dice, porque estos son sellos, o sea, son etapas de los primeros 3 años y medio. Versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, yo oí la voz del ser viviente que decía, ven y mira. La siguiente parte, la siguiente escena. Dice, y salió otro caballo bermejo, el cual y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra. ¿Para quitar qué? La paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, ese va a empezar, trae una falsa paz, pero luego va a empezar otra vez guerra y hambre. Ese tiempo termina con uno que dice el versículo 8, dice, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Óyeme, o sea, va a haber aquí en la tierra, después del rapto de la iglesia, unos acontecimientos impresionantes. Eso se llama tribulación, la tribulación. Ese es un gobernante que se llama, que nosotros lo llamamos el anticristo. ¿Y por qué anticristo? Porque él va a hacer muchas cosas, digamos que parecidas a las que Jesús hace, ¿no? De traer paz en un comienzo, de dar bendición a la gente en un comienzo. Pero luego vienen otros dos seres, y uno se llama bestia y el otro se llama falso profeta. Fíjese cómo Satanás en esa gran tribulación se presentará como el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y Dios, ¿cómo se ha manifestado a nosotros? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él es imitador de todo eso.
Entonces, esta primera parte, termina en un momento fuerte, fuertísimo. Y comienza la gran tribulación. ¿Y cómo es la gran tribulación? Los segundos 3 años y medio, o sea 42 meses. Allí van a ocurrir unos acontecimientos fuertes. Quiero leer el capítulo 13 de Apocalipsis, que ahí más o menos es como donde comienza los segundos 3 años y medio, que es la gran tribulación. Y dice, por ejemplo, dice Apocalipsis 13:1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, y por su herida mortal fue sanada. Y se maravilló. ¿Quién se maravilló? Toda la tierra. ¿En pos de quién? Es que no hay sino un milagro, y la gente que dice: aquí es. Por eso hay que tener cuidado con los milagros. Oye, yo creo en que mi Dios, el Dios en que yo creo, Él hace milagros. Yo creo en eso. Pero no lo busco a Él por los milagros. Lo busco a Él porque Él me da salvación, amén, y vida eterna. Las demás son añadiduras. Aquí hacen cosas tremendas. Esa bestia, ese falso profeta, hacen cosas tremendas. Pero una de las cosas tremendas que ellos van a hacer es, mire, versículo 12, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella lo adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Oye esto: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Oye, esto ya es la gran tribulación. Y óigame bien, hasta aquí Israel fue engañado, pero en el capítulo 12 hay un acontecimiento. En el capítulo 12 dice: el dragón y la mujer. Y es la persecución que va a emprender Satanás. Por eso es la semana 70 contra Israel, la última. Aquí habla de una mujer y de un dragón. La mujer fue la que dio a luz un hijo. Óigame bien, dio a luz un hijo que fue el Mesías, que dio su vida por el pecado de las personas. ¿Y quién fue ese que dio su vida por el pecado de las personas? Jesús. La mujer es Israel. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad de Jesús? Judía. Y Dios escogió ese pueblo. Y aquí ese pueblo, óigame bien, cuando ellos creen que ese gobernante mundial que viene y que trae paz al mundo por un tiempo y bendición, o sea, alimento y toda esa cuestión, ellos creen que es el Cristo, el Mesías. Luego, cuando se voltea la situación y empieza definitivamente a perseguirlos y a matarlos, entonces es cuando viene la reconciliación de Israel con Dios. Pero óigame bien, de los que estén vivos en aquel entonces, de esos, ellos van a reconocer allí, ellos van a decir allí: oiga, verdad, el que matamos hace 2000 años era el Cristo. Y ellos le van a pedir perdón al Señor, y ellos van a ser salvos. De allí, de esa gran tribulación, sale una gran muchedumbre. Les toca morir, tienen que morir por Cristo a los judíos. Después de que ellos allí, parece ser que van a reconocer al Señor. Y hay una multitud que sale, y también se hace la pregunta: bueno, y de los que
creyeron en Cristo y si se quedaron cuando Cristo vino, ellos pueden ser salvos. Yo no puedo decirles ni sí ni no. Yo lo único que puedo decirles es que tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, amén. Porque estos de allí, para poder ser salvos, óigame bien, no se pueden dejar marcar por la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? No sabemos. Todo lo que digamos es especulación, porque han dicho muchas cosas. Pero va a existir algo, óigame bien, y hay algunas señales de esa marca de la bestia. Dice que nadie pueda comprar ni vender. Y óigame bien, ¿se ha visto ustedes que últimamente ya nosotros prácticamente no necesitamos el dinero en efectivo? ¿Qué necesitamos nosotros? Un chip. O sea, ¿y qué es un chip? A ver, le voy a mostrar un chip. ¿Qué es un chip? Yo voy, ay, tan chicanero el pastor. Yo voy y esto es un chip, esto está acá. Ya a mí no me piden, hágame el favor y digite su clave. Ya no le piden a uno la clave, sino únicamente le colocan el chip allá y ya. ¿Qué día fui y pagué? Porque hasta hace poquito recibí esta tarjeta y pagué. Yo esperaba que me dieran ese cosito para digitar mi clave. Y me dijo, no, ya. Y yo le dije, venga, muéstrame el recibo. Porque ¿cuánto me quitaron? No, lo que yo tenía que pagar allí. Y esta cuestión, esto es un dinero plástico. Pero va a llegar el momento, se cree que usted no necesite tener ni siquiera esto. Sino que puede ser un chip que nos coloquen. Ya hay en algunos países donde las personas le colocan un chip y van y se lo leen. Fulano de tal, si tiene antecedentes, casado con fulana, debe tanto, su número de identificación, tiene tanto en el banco, tiene, no tiene, XY. Así que si usted dice, pastor, o sea que si a mí me van a colocar un chip, yo no. No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque la marca de la bestia viene después del rapto de la iglesia, amén. Así que no hay ningún problema. Yo quiero decirle, si a usted le van a colocar la marca de la bestia, déjeme decirle que usted está grave. O como dirían los muchachos, esa es paila. ¿Por qué? Porque usted se quedó de Cristo. Pastor, que la vacuna era la... Puro cuento. Deje de, no coma cuento, coma Biblia, coma palabra. La marca de la bestia viene después del rapto de la iglesia. Y si usted y yo de verdad somos creyentes, no estamos aquí, amén. Así que no hay ningún problema. Por eso yo no les voy a explicar tanto esto, ni con señales, ni nada de eso, porque finalmente eso no tiene nada que ver con nosotros. Óyeme, no tiene que ver con nosotros. Eso quiero que le quede claro. Pero si alguien se queda y dice, para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? No dejarse marcar. Y si no se deja marcar o no se deja esa cuestión que no sabemos cómo será, pues para eso tiene que morir. Lo van a perseguir hasta que lo maten, porque va a ser enemigo del anticristo y aliado de los judíos. Aliado, porque la guerra de los últimos 3 años y medio va a ser contra Israel para acabar a ese pueblo ahora sí definitivamente. ¿Y por qué el diablo quiere matar a Israel? A ver, ¿por qué? 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 Porque a ese pueblo Dios lo escogió un día con un propósito. ¿Cuál fue uno de los propósitos que lo cumplió? ¿Cuál fue? El Mesías. Cristo, el Mesías. El Mesías. El Mesías. Ese pueblo, y ese pueblo tiene que pagársela a Satanás, entre comillas, por haber traído al Mesías. Ese pueblo, eso es la mujer. El capítulo 12 habla de eso, de cómo esa persecución contra Israel. Entonces va a ser una guerra fuerte. Y cualquiera que no se deje marcar, pues es de esos.
Es de allá, pertenece a ese pueblo. De una o de otra manera, ya ahí en la semana 70, ahí sí el pueblo escogido de Dios, porque es el trato de Dios con ese pueblo. Y ellos allí se van a reconciliar con Dios, y ellos allí pues van a ser salvos, los que estén en aquel entonces, y que den su vida, entreguen su vida, mueran decapitados, toda esa cuestión. Si un creyente se queda, pues tendría que hacer eso y morir. Y óigame bien, le traigo otra perlita. En la gráfica que yo les coloqué hace 8 días y hace 15 días, que usted la debe tener aquí en la cabeza los que han venido, esa gráfica, la semana, aquí está, gracias. La semana, óigame bien, aquí, se me perdió allí, están muy lejos. Aquí termina la semana 69 y comienza azul el tiempo de la gracia. Ahí en la cruz está el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Oye, el Espíritu Santo en la iglesia. Pero aquí en el rapto de la iglesia, no es que el Espíritu Santo se vaya, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente y Él está en todas partes, pero no actuará más en la iglesia, no actuará. O sea que un creyente que se quede, se queda también sin ¿qué? Sin el poder del Espíritu Santo. Increíble. ¿Y cómo le toca morir? En su propia carne, en sus propias fuerzas. Por eso salvación en la gran tribulación, déjeme decirlo, y más como pastor yo prefiero decirles, lo dudo. Lo dudo. Oye, lo dudo. Así que no diga, pues yo me voy en la tribulación. No. Tenemos que estar preparados para irnos con Cristo, porque ahí toca, al pueblo de Israel les toca a ellos así, en carne viva, entregar su vida si quieren ser salvos. Ahí, la semana 70 para el pueblo de Israel. Entonces eso se llama la tribulación, donde hay algunos datos importantes. Dice que ahí se están preparando, ya voy a llegar aquí. ¿Cuánto es el ejército, los ejércitos que van a pelear contra el Cordero? A ver si lo encuentro por aquí. 9:16, Apocalipsis 9:16. 9:16. Todos estos son algunos daticos y ya vamos a terminar. 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era ¿de cuántos? 200 millones. Y oí su número. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte del bueno. Entonces, ese es el número de los caballos que se enfrentarán, y de los gigantes, o sea, del ejército que se enfrentarán al Señor en la batalla de Armagedón, que está en el capítulo 16, versículo 16. Mire lo que dice. 16. Dice de la siguiente manera. Dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama como Armagedón. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un temblor en la tierra. Tremendo esto. Y llegamos al 19. Yo no les voy a explicar. Aquí nos tocaría durar unos 6 meses para explicar el Apocalipsis, y es un poco, como les digo, también especulativo, y les voy a decir ahorita por qué. Y el 11 dice, 19:11, entonces vi el cielo abierto. Esto ya es cuando termina los eventos del cielo. ¿Cuáles son los eventos del cielo? Los 2 eventos: tribunal de Cristo y ¿qué? Bodas del Cordero. Y también Cristo viene para poner final a los 2 eventos de la tierra, que ¿cómo se llaman? Tribulación y gran tribulación. Dice: vi
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, otro caballo blanco, pero este caballo blanco sí es el propio. Dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno lo conocía sino él. Y estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, que ya es la iglesia y los ángeles que viene con él, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella. ¿A quién va a herir? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor. ¿De quién está hablando? De nuestro Cristo. Hermanos, ahí es la guerra de Armagedón. ¿Y qué es la guerra? Cristo peleando contra Satanás, el anticristo, la bestia, el falso profeta y todos los ejércitos que creyeron en él de la tierra, gobernantes de las naciones, todos vendrán a pelear contra Cristo. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué hace mi Cristo con ellos en la última batalla del Armagedón? Cristo les gana, los derrota, amén. Él los derrota. Pero quiero terminar con esto. Óigame bien, hermanos. ¿Sabe por qué yo no les voy a explicar más, ni tanto, ni le voy a poner tanto lápiz a esta cuestión y de pastor y qué más se puede aprender? Aquí de pronto hay teólogos, toda esa cuestión que me dicen, no, pastor, usted no dijo fue nada, y no, usted lo que hizo fue enredar ahí ese asunto. Mire lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué no más? ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a estar aquí. Óyeme, no. Eso va a ser para la gente que se queda. Usted y yo no tenemos ni la necesidad de estar y bueno, venga a ver cómo es ese asunto y hablando de ese asunto por allí, toda esa cuestión. Va a haber una tribulación y una gran tribulación y unos juicios de Dios sobre esta tierra. Y Dios va a castigar el pecado. ¿Sabe qué va a castigar Dios de la gente? Primero, que no hayan creído en su Hijo. Eso es lo primero. ¿Por qué no creyeron? Si esa fue la oportunidad que Dios dio. Cristo, no una religión, sino Cristo. Por eso es ese desate de esas, aún la obra de Satanás cumple también ese propósito. No por no haber creído en Cristo, aunque Él es el anticristo y esa cuestión, y Él no viene a decir ustedes por qué no creyeron en Cristo, sino a esos que se dejaron engañar por el diablo, que desde ahorita engaña, desde ahora engaña. Entonces, mis amados hermanos, esa guerra, todos esos acontecimientos, que el Señor estará juzgando la injusticia en esta tierra. Toda la injusticia, todo el pecado, eso que dice usted cuando escucha la noticia. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Sabe por qué Dios permite eso ahorita? Porque Él nos ha dado libre albedrío y porque Él quiere que la gente se arrepienta. Pero el castigo va a venir sobre aquellos que no creen en el Señor, sobre los injustos, sobre los asesinos, sobre los violadores. El castigo de Dios va a venir y la condena final va a venir. Van a venir. A mí me dicen, pero ¿por qué ese apocalipsis? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y ahorita está dando la oportunidad de que la gente se convierta, de que las personas crean en Él. ¿A usted le gustaría que sus hijos pasen por esa tribulación y gran tribulación? Que su papá, que sus hermanos pasen por allí, sus amigos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Predicar el evangelio, orar por ellos. ¿Y en qué quiero terminar? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Conocer bien esos eventos? No. Lo importante de todo esto que estamos aprendiendo es que usted y yo estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Oye, estemos preparados. Como la novia espera a su novio.
preparados. Eso es, que estemos preparados, porque Cristo viene en cualquier momento. No es, mi amado hermano, y bueno, y entonces, ¿y qué debo hacer, pastor? Dígame, y si me quedo. Yo, la verdad, si se llega a quedar, hermanito, la cuestión es que eso va a estar muy difícil. La única seguridad que hay es ahorita, antes de que Cristo venga. ¿Y cuándo viene Cristo? En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Él viene. Y ese Armagedón, esa batalla final, nosotros vamos a estar ahí, pero con el Cordero. Amén. Con Él. Él va a pelear. Y mire, la pelea del Señor, ¿con qué los va a matar? Con la espada que sale de su boca. ¿Y cuál es la espada que sale de su boca? La palabra. Qué lindo. Qué lindo. Allá todos, porque Él es todopoderoso. Y usted y yo vamos a venir con Él. O sea, usted y yo no necesitamos estar con espadas por allá dando cuchillo a los unos y a los otros. No, no, no. ¿Cómo los va a acabar el Señor? Con la espada que sale de su boca. Pero, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que estar? ¿Cuál es? No es tanto saber estos acontecimientos. ¿Qué es lo central de esta enseñanza? De esta que le he titulado Armagedón. Es que usted y yo estemos preparados para la venida del Señor. Amén. Estemos preparados para que en Armagedón estemos del lado de los ejércitos correctos, del lado del ejército del Señor. Que preparemos nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos, pastor? Ya les dije ahorita que santidad no es caminar sin equivocarnos, para que usted diga, pastor, es que yo me equivoco mucho, pastor, es que yo peco mucho, pastor, yo me equivoco, yo intento, pero me equivoco, pastor. Pues es eso, reconocer que usted tiene, que usted se equivoca, que usted peca, pero que usted quiere salir de ahí, que usted vive en unión libre, pero me quiero casar y lo voy a hacer. Que a usted le gusta echar canitas al aire, pero que dice, no, yo no voy a seguir en eso porque eso es pecado. Y si yo no me arrepiento de eso, me voy a quedar cuando Cristo venga. Hay dos problemas. De todas maneras se va a quedar, porque hay dos formas de quedarnos. Una es que usted y yo estemos vivos cuando Cristo venga y nos quedemos, nuestros cuerpos no sean transformados, en un abrir y cerrar de ojos, y vayamos con Él. O dos, que usted haya muerto, pero que usted no haya muerto en Cristo y su cuerpo no sea resucitado, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vamos a ver dentro de 8 días, ojo, porque en el rapto de la iglesia hay una resurrección. ¿De quién? De los que creyeron en Cristo. Pero 1000 años después va a haber una segunda resurrección. ¿De quién? De los que no creyeron en Cristo. Y yo se los voy a mostrar por la palabra cómo pasa dentro de 8 días. Oye, entonces hay dos formas de quedarnos. Una es que vivos no seamos transformados. Y hay que decirle, Señor, porque Pablo hace 2000 años, él decía, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. O sea, Pablo esperaba que él estuviera vivo cuando Cristo viniera. Usted y yo tenemos también que esperar que estemos vivos cuando Cristo venga. ¿Para qué? Para vivir preparados todos los días. ¿Y qué es preparados todos los días? Hombre, yo me equivoco, no es a fulanito que lo perdone. o no, es que yo más adelante me convierto, o yo más adelante me consagro. Dicen que una vez le dijeron, estos son más ilustraciones, ¿no? Pero sirven. Un policía, hijo de una mujer cristiana, ya le hablaron de la mamá, le dijo del evangelio, y él ya entendía que sí, que él necesitaba convertirse. Le dijo, vea mamá, este es diciembre y este es mi último diciembre, el próximo año Cristo. Le dijo, no más, voy a 24, 31, ya, pero es lo último, mamá, lo último. Y sí, señor, él empezó 24, bien, fiesta, 31 también, y en una pelea el 31 lo mataron, borracho. No llegó el otro año, no tuvo la oportunidad. Pastor, no asuste con eso. Bueno, le cuento eso, no es de susto, es una verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él vino
y murió por nosotros, porque usted y yo somos pecadores y no podemos pagar el precio de nuestros pecados, pero Él ya vino a pagarlos por nosotros. El pecado nos aparta de Dios. La paga del pecado es la condenación eterna. Pero Cristo vino y dio su vida por nosotros. Y el que le abra su corazón y le entregue su corazón a Cristo, tiene salvación y vida eterna. Y se mantenga firme, firme. Que se equivoca, sí, pero pide perdón. Señor, perdóname. Ten misericordia. Señor, tengo este problema, tengo que solucionarlo. No he podido yo solo, pues entonces voy y busco. Miriam, venga, Miriam Pérez, venga, párese aquí, venga, por favor, rápido, Miriam, necesito de usted un favor, mire, Miriam, por favor, ayúdeme, hermana, mire, tengo este problema, yo soy mentiroso y no he podido, por favor, ore por mí, ayúdeme para que yo pueda dejar la mentira, ore por mí, por favor. Padre. Amén, gracias. ¿Qué quiere decir el asunto? Estoy interesado en dejar el asunto, amén. Estoy interesado, estoy buscando ayuda, estoy buscando quien me ayude, yo quiero. Entonces cuando venga Cristo, ¿qué es lo que va a ver? Que yo no tenga ningún pecado, o que yo tenía mi corazón puesto en Él. Que yo tengo mi corazón puesto en Dios. Amén. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Eso es. ¿En qué está centrado usted? Algunos están centrados en sus problemas. Y esto también quiero hablar para los que tienen problemas. Pastor, es que mi hogar está vuelto nada. Es que mi economía, pastor, si usted supiera, mañana me tienen citado en el banco o no, mañana tengo que pagar el arriendo y no tengo para el arriendo. Pastor, mis hijos, pastor, mi salud. Hermano, ese problema que usted trae hoy, esa dificultad que usted trae hoy, que son realidad en nuestra vida, deje de cargarlos, deje de llevarlos usted, que de pronto ese problema viene Cristo y hasta lo puede dejar aquí por un problema de esos. ¿Por qué? Porque usted está concentrado en su problema. No, pastor, ¿y entonces qué hago? Hermano, colóquelo en las manos del Señor. Coloque ese problema de familia en las manos de Dios. Coloque ese problema económico en las manos del Señor. Entrégueselo ya. Entienda, el Señor murió por usted en la cruz, perdonó sus pecados, pero Él llevó todos sus problemas, sus necesidades. Entréguelos a Él, descanse en Él y dígale: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Este problema lo entrego en tus manos. ¿Sabe qué va a hacer el Señor con su problema? Le va a ayudar. Le va a ayudar. Porque cuando usted cree que los problemas son suyos y usted se encarga de sus problemas, Dios dice: pues bueno, soluciónelos. Hágale a ver, Aloncito mío, hágale. Pero si le decimos: Señor, no tenga este problema, pueda que el problema no se solucione. Oye, pueda que no se solucione, pero ¿sabe qué le va a dar Dios en su corazón? Paz. Y usted va a decir: que se caiga el mundo, que pase lo que pase, pero mi Cristo está conmigo, amén. Yo estoy con Él, y si Él viene, me voy con Cristo, y Él le va a dar la paz que usted necesita.